la presidenta transitoria Yanine Áñez, refugiados y exiliados políticos bolivianos anunciaron su retorno al país, entre ellos los refugiados por el caso Porvenir y los opositores del ex primer mandatario Evo Morales, como Branko Marinkovic, Guido Áñez, Manfred Reyes Villa y Mario Cosío. No nos parece justo que 10 años, 11 años, 12 años, bolivianos no puedan venir a su país. En el primer caso, al menos 20 pandinos que se fueron a Brasil desde los hechos violentos en Porvenir Pando en 2008 ya retornaron desde Pitazolandia y Brasilea, ciudades fronterizas. El expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, que se encuentra en Brasil luego de que fue involucrado en el caso terrorismo, también expresó su deseo de retornar al país. Se está atropellando la democracia, se está atropellando la libertad de los bolivianos, se está atropellando la única instancia que tenemos los bolivianos para defendernos ante cualquier hecho de abuso de un gobierno. Por su parte, Mario Cosío, exgobernador de Tarija, que tiene asilo político en Paraguay, dijo que hace 9 años que no visita Bolivia. En los próximos días dejaré el exilio para volver a Bolivia. Este es el camino que espero que todos podamos cumplir. Hay gente de alta valía fuera de Bolivia que puede aportar mucho al país y que se vio forzada también a partir. Cosío aseguró que no tiene intención de participar en la política a su retorno a Bolivia, que además coincide con la fecha de su salida del país hace 9 años. Yo no voy precisamente a postularme a nada. Lo primero que quiero hacer es volver a mi país. Quiero pisar mi suelo. Quiero reencontrarme con la patria, quiero reencontrarme con la familia, quiero reencontrarme con el pueblo. Es muy largo tiempo el que estuve fuera y esta es mi primer ansia, mi primera prioridad. Guido Áñez, quien era ministro de Agricultura en 2003 y que radica en Miami, Florida, en Estados Unidos hace 10 años, también anunció su intención de volver a Bolivia, además de haber participado activamente de las movilizaciones postelectorales de octubre. Si es que seguimos con la indiferencia de los países democráticos, sobre todo de América Latina, vamos a tener una migración. Cabe efectivamente la posibilidad, luego de este decreto, de esta ley que hoy ha surgido, César, de que, bueno, efectivamente muchos de ellos, de quienes no están en el país, puedan volver en el transcurso de los próximos días, probablemente tomando en cuenta la fecha también antes de la Navidad, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es este panorama? ¿Qué es lo que va a hacer esta comisión? ¿Y cuál va a ser el trabajo de esta comisión, toda vez que muchos de quienes han dejado el país por razones políticas, pues muchos de ellos se los ha acusado de cierto tipo o cierto grado de delitos? Delitos concretos. ¿Le parece si vamos a conversar con una de las personas que anuncia su regreso? Un expolítico que anuncia su regreso para el próximo lunes 16. Estamos hablando del exgobernador de Tarija, don Mario Cosío, quien nos acompaña en este momento desde Paraguay, donde se encuentra y donde, bueno, él ha estado en estos últimos años. Don Mario, muy buenas noches. Le saluda Cecilia Bellido. Estamos junto a César Galindo para todo el país desde Que No Me Pierda. Gracias por la entrevista. Cecilia, un placer de estar con usted y con César. Un placer compartir esta noche. A través de ustedes, un saludo al país. ¿Cómo está, Mario? Gracias por permitirnos conversar con usted. ¿Hace cuánto tiempo que ha dejado usted el país? ¿Tuvo que dejar el país? ¿Y por qué? Bueno, yo tuve que salir el año 2010, en diciembre precisamente. Son prácticamente entonces 9 años. Salí inmediatamente después que fui derrocado de la gobernación del departamento de Tarija el momento que era víctima de la más sañuda persecución política que había iniciado la dictadura de Evo Morales, que tenía la finalidad de destruir a sus opositores. En ese momento no solamente era el haberme arrebatado un cargo y el ejercicio de un derecho político como era aquel que había asumido con el voto de cerca del 50% de la población de Tarija, sino que había la decisión de eliminarnos. No estaba solamente en riesgo nuestras libertades, estaba también en riesgo nuestra vida. Y esa es la circunstancia en la que decidí partir fuera del país al exilio, y bueno, han transcurrido desde entonces ya 9 largos años que me apresto a ponerles fin. Se apresta a poner fin, dice, o punto final a esta salida del país. ¿Cuándo vuelve Mario Cosío a Bolivia? Bueno, toma la decisión de volver el 16 de diciembre. Lunes 16 de diciembre. Exactamente coincidiendo con
los 9 años de mi derrocamiento del cargo de gobernador, lo que aconteció en la madrugada de un 16 nefasto de diciembre del año 2010. O sea que la fecha es elegida también de manera simbólica, don Mario, o sea, no vuelve solo... Es coincidente, ciertamente, no fue elegida necesariamente, es coincidente, pero bueno, tiene un simbolismo muy importante para la democracia boliviana y obviamente para el departamento de Tarija, que se quedó sin gobernador democrático a partir de ese momento. ¿Cuál es la calidad en la que usted se siente en este momento? Usted decía que fue una persecución política y que no solamente era una persecución política, sino que estaba en riesgo sus vidas porque parte del plan era eliminarlos, como lo acaba de mencionar. Pero ¿cómo regresa al país? ¿Bajo qué figura? ¿Jurídica, política? Efectivamente, esas eran las condiciones de ese momento. Yo tengo todas las evidencias que fueron puestas en conocimiento de organismos internacionales, también del Estado paraguayo en su momento, donde constan de qué manera el régimen de Morales había preparado mi derrocamiento. Altos dignatarios del Estado, ministros, dirigentes de primera línea del MAS, cumplían una instrucción y debatían claramente cómo lo iban a hacer. Quedó en absoluta evidencia, no solamente eso, sino logramos acceder a una serie de grabaciones, incluso en las que constaba la intencionalidad de eliminarme físicamente y quitarme la vida. Pero eso es el pasado. Habrá momento de discutir ese pasado y habrá momento también de las responsabilidades. Hoy es el momento del retorno. ¿Cómo vuelvo? Voy a abandonar mi exilio, ciertamente, voy a renunciar a mi condición de refugiado, porque esto significa volver y pisar el suelo boliviano, y lo hago conscientemente como un boliviano patriota comprometido con el país, y sobre todo con un momento tan trascendental como el que vive Bolivia, como es el ser parte, que es lo que me motiva, de un proceso de recuperación plena de la democracia. Estoy convencido que, si bien es cierto, ha ocurrido algo muy importante, el dictador se fue y renunció porque el pueblo no lo toleró, pero es evidente que queda el gran desafío de recuperar a plenitud a Bolivia como un Estado democrático, que no concluye solamente con la instalación de un gobierno transitorio, ni siquiera con una sola elección siguiente, que será un momento muy importante para ello, sino que habrá que abrir en el país una gran reflexión de cómo en el corto plazo poder restablecer a plenitud el Estado de Derecho, el cumplimiento pleno y respeto a la condición política del Estado, y cómo podemos hacer para que Bolivia vuelva a ser aquel Estado democrático que Evo Morales decidió liquidar. Entonces, hay muchas cosas por hacer por delante, y ciertamente yo vuelvo como un boliviano a ponerme al servicio cabalmente de esta gran y noble tarea que todos los bolivianos de adentro y de afuera comprometidos con la patria tendríamos que asumir. Don Mario, en las últimas horas se ha lanzado a través de este anuncio del ministro de Justicia, obviamente, y la presidenta, esta posibilidad plasmada, obviamente, en esta comisión, ¿no?, que va a comenzar a funcionar. ¿Cuál es su opinión en relación a los procesos que se le seguía? Es decir, la condición en la que regresa al país, que era un poco lo que le preguntaba César, ¿será de ciudadano? ¿En qué quedan sus procesos judiciales? ¿Usted está de acuerdo con la palabra amnistía o la posibilidad de una amnistía para quienes han salido del país en estos últimos años? Yo creo que los que salimos del país no tenemos ningún inconveniente de sentarnos frente a un tribunal a aclarar lo que en su momento el régimen de Morales había fabricado como denuncias y acusaciones para destruirnos. Ningún inconveniente. Aquí el tema central es quiénes son los que se van a sentar a juzgarnos. Este es el tema. Si los que se van a sentar a juzgarnos son los peones del régimen de la dictadura de Morales, que obedecían órdenes y eran quienes cumplían a cabalidad cada una de las consignas de eliminación de los opositores a través de la justicia, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, este es un tema fundamental. Para nadie es desconocido que la justicia en Bolivia se ha convertido en el principal instrumento de persecución política, en el principal instrumento de represión política, en el instrumento que no ha escatimado ningún límite, no ha sobrepasado más bien todos los límites para satisfacer las expectativas de perpetuarse en el poder del dictador Morales. Fue ese órgano judicial que no solamente nos persiguió a todos quienes estamos fuera del país,
sino que se encargó de violar la Constitución repetidas veces, de desconocer el mandato del pueblo expresado repetidas veces y particularmente en el referéndum del 21 de febrero, con solamente satisfacer la expectativa de canalizar la consolidación de una dictadura y eternizar a Morales en el poder. De ese poder judicial estamos hablando, de esos fiscales estamos hablando, de aquellos que fabricaron semejante barbaridad que destruyó el país y frente a ello lo nuestro es minúsculo. Que hubieran abierto 5, 10, 20, 50 procesos para cada uno de los opositores ya no tiene relevancia, porque han sido fabricados por órganos y por autoridades que no tienen ninguna autoridad moral para juzgar a nadie. Ellos asimismo se han descalificado. Por tanto, en mi criterio, los procesos no tienen sentido, no solamente porque fueron fabricaciones premeditadas, sino también porque son procesos que se han llevado adelante en abierta y franca violación de derechos fundamentales, de derechos humanos. Esto es lo que hemos estado soportando todos los exiliados, viendo cómo la persecución no solamente quedó en haber logrado que salgamos del país, sino cómo se han sistemáticamente violado nuestros derechos, sistemáticamente además bajo una consigna de eliminación en todo sentido de la palabra de quienes habíamos osado confrontar y obviamente contener esta arremetida autoritaria en Bolivia. Entonces, deben haber procesos. Yo ya perdí la cuenta, no sé cuántos habrán en mi contra. No tengo ningún problema en asumirlos de frente y es unas cosas que pienso hacer en cuanto llegue a Bolivia. En la vía judicial. En la vía judicial, obviamente, y en la que fuera necesario. Porque yo soy absolutamente consciente de cada uno de mis actos que ciertamente los he ceñido a la ley. En realidad, eso es lo que hemos soportado, quienes estamos, estos más de 1.300 bolivianos, sufriendo el exilio a partir de este abuso de poder, a partir de esta utilización indiscriminada y abusiva que se ha hecho de la justicia con fines de persecución política y de eliminación de los opositores. Ahora, Mario, ¿qué opina usted de una amnistía? Una norma que permita una amnistía para que quienes están fuera del país puedan retornar. ¿Está de acuerdo? Es un tema que hay que debatir, pero aclarando que a nadie le interesa plantear una impunidad. Aquí lo que anima a la gente que está en el exilio básicamente es que existan condiciones mínimas de defensa, que existan condiciones mínimas para que los derechos sean respetados, que es lo que no hubo en Bolivia. Por eso es que yo aplaudo en lo personal la decisión de la presidenta de Bolivia de dar inicio a este proceso de reivindicación moral de los bolivianos que hemos sido agredidos por la dictadura de Morales. Esta posibilidad de constituir una comisión que va a valorar los casos de persecución política, esta comisión que va a valorar si hubo o no hubo violación de derechos fundamentales en los procesamientos, me parece formidable. Porque ahí va a quedar en evidencia que todos los casos han sido planificados de manera premeditada, pero además han sido desarrollados y procesados con una arbitrariedad sin límite y en violación absurda, torpe y grosera de los derechos humanos. Imagínense cómo se ha violado sistemáticamente no solamente el derecho al exilio, el derecho humano al exilio, al asilo político, el procesamiento indebido de juzgar a los exiliados en ausencia, sin tener ninguna posibilidad de defenderse, y llevar adelante el proceso sin haber notificado jamás de que son denunciados y por tanto sin tampoco posibilidad de defenderse, el aplicar retroactivamente leyes penales, el declararlos rebeldes sabiendo que no existía ninguna posibilidad jurídica de estar presentes en el país a tomar defensa y sabiendo que estábamos en ejercicio de un derecho humano como es justamente el derecho al asilo. Es decir, este es el tema, esto es lo que hemos sufrido todos y esto es lo que queremos que sea parte de la historia y la decisión que ha tomado la presidenta de Bolivia ciertamente se encamina a esto. No es una amnistía lo que ella ha planteado a partir de esta comisión. Ha planteado que se revisen los casos. Perfecto, vamos a la revisión de los casos. La amnistía ciertamente es reclamada por muchos sectores. Más que un perdón a los delitos, yo entendería como una reivindicación política y moral y ética del Estado boliviano que haría un reconocimiento de que en Bolivia sí había persecución política. Esta sería la connotación que yo le daría valor, más allá del impacto que tenga en el ámbito judicial. Pero bueno, el gobierno de Bolivia decidió empezar por algo, veamos qué significa ese algo.
Veamos si es suficiente o no para atender esta expectativa de justicia que tenemos los bolivianos que estamos fuera del país hace tantos años. ¿Con quién vuelve usted al país? ¿Con su familia? ¿Su familia estaba con usted? También esta consulta, don Mario, el lunes 16 anuncia su regreso a Bolivia. ¿Quiénes lo acompañan en este retorno y si será un retorno ya para quedarse en el país? Bueno, yo el momento que decidí ir a Bolivia significa que voy a Bolivia a quedarme. En realidad salí sin pensar jamás que mi ausencia se prolongaría por tanto tiempo. Son 9 años de mi vida, es mucho tiempo. Voy a volver y obviamente, más bien cuando salí, no salí para quedarme fuera. Salí forzado por las circunstancias y ahora voy a retornar aprovechando, digamos, no solamente esta apertura que dio el cambio de gobierno en Bolivia, sino también con el mayor ánimo de ir a dejar las cosas tan claras como tiene que estar siempre en nuestro país desde todo punto de vista. ¿Con quién voy? Me acompaña mi familia acá en Asunción, también perseguida. No quedó uno solo de mis familiares que no hubiera sido perseguido. Estoy hablando de todos, pero todos. Estoy hablando no solamente de mi esposa, de mis hijas, de mis yernos, de mis hermanos, de mis cuñados, hasta de mi propia madre, que a sus más de 80 años tuvo que soportar casi 10 años de exilio. Esto es, no sé cuándo vamos, si vamos todos. En principio voy yo y habrá que crear condiciones para que ojalá podamos restablecer la familia también en Bolivia. Su mamá estaba con usted en Paraguay, es decir, cuando usted sale del país, su mamá, que en este momento tiene más de 80 años, también tuvo que exiliarse. Así es. Mi madre fue y es una perseguida política. Ella está con asilo político también acá. Fue perseguida salvajemente aprovechando su edad y su soledad. Obviamente lo que querían era destruirme moralmente, anímicamente, afectivamente. Y lo hicieron con toda mi familia. Esto es lo que hemos soportado durante largos años en la familia, Cecilia, etc. Bien, don Mario Cosío, importante conocer de estos detalles que usted nos acaba de brindar. Queda claro que una norma de amnistía no significa un perdón para posibles delitos o acusaciones que hayan existido en contra de quienes están fuera del país, sino más bien la posibilidad de una defensa y de procesos e investigaciones que ameritan de acuerdo a otro contexto, digamos, en el que se vive en el país. Gracias, Mario, ha sido usted muy gentil. Esperemos tenerlo pronto en el país y acá en Que No Me Pierdas. Va a ser un placer. Muchas gracias. Va a ser un placer, César. También un saludo a Cecilia. Quiero quedarme con lo que usted dice. Los que estamos afuera somos perseguidos políticos y no nos autocalificamos como perseguidos. Nuestra condición de perseguidos políticos, y esto es muy importante, es valorada por organismos internacionales que meticulosamente analizan las circunstancias para conceder un asilo o conceder un refugio. Esto es lo que somos, y por eso la gente que está afuera ciertamente quiere, ojalá muy pronto, pisar, como lo voy a hacer yo también en los siguientes días, Bolivia, para dejar en claro cuáles son las motivaciones o cuáles fueron las motivaciones de sus partidas. Les dejo un abrazo y un saludo al país. Será pronto. Va a ser un gusto estar con ustedes a mi retorno. Muchísimas gracias a don Mario Cosío. Un saludo también para usted. Don Mario, que está en este momento en Paraguay, que nos anunciaba que regresa. No nos dijo todavía si vuelve la madre, pero bueno, estas son detalles creo que uno no conocía en relación a la salida hace 9 años de Mario Cosío y también de otras personas que son más de 1000, César, que tuvieron que abandonar el país en su momento. Un contexto completamente desconocido por la gente que estaba expectante. ¿Qué pasaba con las personas que salieron del país y por qué? Pero ahora seguramente se van a conocer otros detalles. Lunes 16 anuncia su regreso a Bolivia el exgobernador Mario Cosío y anuncia también que va a responder en lo judicial a los procesos que se iniciaron en su contra, que esta situación de la creación de la comisión no significa la anulación de los juicios que existen contra ellos. Totalmente. Vamos a seguir adelante, Cecilia. Enseguida vamos a tener un contacto desde La Paz, desde la ciudad de La Paz, a propósito de lo que el movimiento al socialismo intenta en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Enseguida le contamos todos los detalles, pero Sebastián Puig está con nosotros. Sebas, ¿cómo le va?